El control de los parásitos en los vacunos. La pregunta es, ¿los productores y los asesores están en jaque? Se la pregunta Pedro y la va a responder. Es médico veterinario Pedro Estefan, uno de los que coordina el programa de control de parásitos sustentables de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Pedro. Gracias. Bueno, buen día. En principio agradezco a los organizadores una vez más por convocarnos a estas reuniones. El propósito es ir entrándonos en el sistema de producción con un tema sanitario. Creo que las charlas anteriores fueron muy explícitas de las necesidades de los productos que se deben generar. Andrés hizo una excelente exposición de los modelos de invernada. Y bueno, nos vamos introduciendo un poquito ahora en algunos de los problemas sanitarios que están involucrados con la producción de carne, que es un poco diferente a los problemas que usualmente se pueden ver en las enfermedades que pueden afectar al ganado y que pueden ser controlables en general con un esquema de vacunas muy importantes, enfermedades vinculadas a las bacterias, a los virus. Hoy en día se dispone de un amplio espectro y de una alta tecnología en la producción de vacunas, inmunógenos excepcionales. No se observan mortandades en general en los últimos años, por suerte, que van de la mano justamente de la aplicación en el sistema de producción de este tipo de vacunas. El tema parasitario es un poco más exigente desde el punto de vista de lo que es la prevención, el control, el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no tenemos vacunas. Lamentablemente, hasta el presente no se han podido desarrollar vacunas eficientes que puedan ser comercializadas y que el productor las pueda aplicar en el campo para prevenir este tipo de enfermedades que claramente generan una limitación importante en lo que es la rentabilidad final del sistema de producción a través de disminución de ganancia de peso, como vamos a ver, falta de desarrollo corporal, problemas estructurales en los animales. Así que justamente es un problema que merece una atención muy especial en el sistema. Ya lo han desarrollado ampliamente el tema, pero justamente el sistema de producción es como si fuera un mecanismo de relojería donde nosotros intentamos a través del animal y su aparato digestivo fundamentalmente, transformar lo que come, el pasto, la ración, lo que fuera, en carne, el músculo primero, que va a ser la carne que consumimos. En esto nosotros tenemos algunas premisas, como es la eficiencia productiva, o sea, el sistema claramente tiene que ser eficiente para ser rentable, para ser sustentable en el tiempo, no solo desde el punto de vista económico, sino también biológico, como vamos a ver. Alguna otra premisa es la calidad del producto, o sea, justamente las carnes argentinas y las carnes que tenemos tradicionalmente a pasto y con concentrados, ocupan un lugar no solo en la vida nuestra, como lo hemos visto en las charlas con los hábitos de consumo interno y demás, sino que a nivel internacional tenemos un espacio bien ganado a través del tiempo justamente vinculado a la calidad de ese producto. Y últimamente se agrega otra exigencia en el sistema de producción, ¿cuál es la seguridad? O sea, podemos producir mucha carne de calidad, pero si no es segura desde el punto de vista de, por ejemplo, los residuos que pueden quedar a través de los medicamentos que se aplican en el sistema de producción para prevenir enfermedades, muchos de ellos se aplican o se administran con poco diagnóstico, a veces digamos con una buena intención, pero generando a veces residuos que se penalizan no solo en el consumo interno, sino también en la exportación, y esto es un tema clave, es la llave de la exportación, es no tener producto final con residuo de fármacos, sea antibióticos, antiparasitarios, cualquiera de ellos. El contexto productivo, claramente, bueno, ya lo han desarrollado. Tenemos los tres componentes básicos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las pasturas? El manejo y los animales que nosotros vamos a poner en ese sistema para que nos produzca
la carne final, que es lo que vamos a vender. No vamos a abundar estos temas, pero sí claramente tenemos que introducir un ingrediente nuevo, una variable nueva, podríamos decir, al sistema de producción, que es el medio ambiente. Y este medio ambiente no es el que está vinculado a la protección del medio ambiente, que eso ya también se habla mucho en cuanto a la protección, etcétera, etcétera, sino el efecto del medio ambiente sobre el sistema productivo. Algo comentó Andrés recién sobre el calor. ¿Qué pasa con el frío? ¿Cómo actúan los meses de invernada más complicados para un ternero que comienza su invernada después del destete con un alto estrés, con pocas defensas, poca inmunidad? ¿Cómo trasunta en una pastura un animal que pasa 3, 4, 5 días con temperaturas cercanas a cero? ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo afecta su metabolismo? ¿Cómo afecta su comportamiento en pastoreo? Finalmente, ¿qué implicancia tiene en la ganancia de peso y en el producto final que nosotros tenemos? O sea, es como que el sistema, a la medida que lo vamos intensificando, se va complejizando, existen más variables que las tenemos que controlar todo el tiempo. Y acá lo tenemos claro. El tema es la pastura, el manejo, la herramienta que recién comentaba Andrés también, el aumento de la carga animal, cómo funciona eso desde el punto de vista de las enfermedades que se pueden transmitir y el componente animal que está claramente metido en el sistema. Bueno, rápidamente, un modelo de alta producción, este es de altísima producción, que claramente tiene una acotada implementación en los sistemas comunes, exigen producciones de materia seca alto, puede ser pasturas consociadas, ryegrass, estuca, tréboles, alfalfa. La eficiencia de cosecha puede ser muy importante, esto está muy vinculado también a la carga animal que nosotros ponemos y la velocidad con la cual queremos con que se coma el forraje, y altos niveles de proteína en ese periodo de crecimiento. ¿Cómo juegan los parásitos en estos sistemas de alta producción? Bueno, claramente tiene una interferencia muy, muy importante con respecto a las pasturas. ¿Por qué? Porque justamente vamos a ver que el ciclo parasitario tiene una fase de vida libre que se cumple en la pastura inexorablemente. El animal la contamina con los huevos y a partir de los huevos que caen con la bosta en la pastura nacen las lombrices que después nos van a enfermar a los animales. Interviene en la eficiencia de cosecha. ¿Por qué? Porque el parásito también tiene uno de los efectos, afecta al consumo. O sea, en animales jóvenes está absolutamente probado que destinan casi 1 hora y media menos por día en el pastoreo. Hay una reducción del apetito, una reducción del consumo, por lo tanto vamos a tener menos cosecha del pasto. Y la proteína que nosotros le estamos ofreciendo en la pastura también va a estar subutilizada justamente por los problemas digestivos que generan el parásito en su ciclo, en el aparato digestivo, generando disturbios metabólicos muy importantes que hacen que esa proteína no pueda digerirse y la perdamos con la bosta en la pastura. O sea, esta enfermedad parasitaria interna tiene una clara implicancia en todo este sistema de manejo. Podemos tener otros tipos de parásitos, ya hablamos de estos internos, tenemos piojos, sarnas, las garrapatas que se agregan en las zonas donde hay garrapatas, fundamentalmente vinculado a las enfermedades que transmiten, como es la tristeza. Entonces, todas estas enfermedades interactúan dentro del sistema de producción, la mosca de los cuernos. Todas tienen su impacto y su necesidad de control. Hoy claramente vamos a focalizar en lo que son las lombrices que tiene el animal adentro en el pastoreo. Normalmente hay un complejo que abarca las lombrices que tenemos en el cuajo, con las 3 lombrices más importantes, las del intestino delgado y las del intestino grueso. Esas lombrices tienen distinto nivel de peligrosidad para el animal en cuanto al comportamiento y la transformación de lo que come en carne. Las más peligrosas son las que están en el abomaso, justamente el abomaso es el lugar del aparato digestivo donde se produce el primer tramo de digestibilidad de las proteínas que consume el animal. En segundo lugar, vamos a encontrar las que se encuentran en el aparato
en el intestino delgado de los animales, que se complementan con la del cuajo, y por último, las del intestino grueso, que desde el punto de vista patológico, patogénico en el animal, no son tan importantes. Las categorías y riesgo de sufrir parasitosis, así trazadas a grosso modo, podríamos decir que la vaca tiene un riesgo bajo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque es un animal adulto, es un animal que a través del tiempo ha estado en contacto con el parásito en la pastura y eso ha generado la producción de inmunidad, son animales resistentes. Por eso es que en el campo de cría normalmente la vaca no se desparasita, salvo cuestiones muy puntuales, como que se quedan sin campo, situaciones de alto estrés, inundaciones, problemas alimenticios, pueden sufrir algún tipo de efecto por los parásitos, si no realmente no hay ningún tipo de problemas. En segundo nivel encontraríamos el ternero, que hasta el destete, o sea, mientras está al pie de la madre, está bastante a salvo, digamos, del daño que pueden producir los parásitos. Esto es porque el hábito nutricional empieza con la leche, empieza a ramonear pasto a medida que crece y empieza a levantar lombrices realmente a medida que se acerca al destete. Muchos de los sistemas de producción de cría, los tratamientos que usualmente se administran al pie de la madre, la mayoría de ellos son innecesarios, justamente porque el ternero está salvaguardado por esas tomas de leche que hace diariamente, que modifica el pH, la acidez del contenido del cuajo y actúa como una barrera natural para el establecimiento de los parásitos. Sí, el tratamiento al destete es importante. Y por último, tenemos la categoría de más alto riesgo, que justamente es la de invernada. Es el macho o la hembra que arranca una vez que arranca la invernada después del destete, y ahí empieza entonces el problema serio de parasitosis, entre el destete y la siguiente primavera. Como decíamos recién, el ciclo parasitario, digamos, tiene las dos fases bien definidas. Una es la parasitaria, la que está en el animal. Podemos decir que adentro del animal, en lo que es el sistema parasitológico de un determinado sistema de producción, vamos a encontrar solamente el 5% de las lombrices en los animales. El resto de la población parasitaria del sistema de producción la vamos a encontrar en la pastura. Entonces, esta pastura se contamina cuando los huevos son excretados con la bosta, caen con la bosta, aquí se reproduce con velocidades que son diferentes de acuerdo a la temperatura que haya en el ambiente, completa la fase de vida libre y el animal se reinfecta de esa manera. Es por eso que a veces nosotros tratamos un animal, lo limpiamos, lo volvemos a la misma pastura y al poco tiempo está reinfectado. El riesgo de infección, como decíamos, desde el punto de vista de la pastura, lo vamos a tener en otoño e invierno. Recién Andrés marcaba claramente el bache de producción en calidad y en cantidad del pasto en otoño e invierno, de mediados del otoño en adelante hasta la primavera. Y justamente en ese periodo vamos a tener la mayor infectividad del pasto, o sea, es un mecanismo de pinzas, poca disponibilidad de forraje y calidad del forraje en general, coincidiendo con una alta infectividad del pasto. Esto hace un mecanismo de pinzas que es el periodo donde vamos a tener la mayor merma en la producción a mano de los parásitos. ¿Qué produce el sistema? Claramente tenemos los tres tejidos básicos, el hueso, el músculo y la grasa. El ternero tiene distintas ondas de crecimiento. El primero lo hace al pie de la madre. Es esa onda que le da el largo al animal, es la onda axial que va del centro del cerebro hacia adelante, le da el largo de la cabeza y el largo del animal. La segunda onda es una pendicular que lo hace entre el destete y los 18 meses de vida, que es lo que le da la amplitud de los cuartos posteriores, el ojo de bife y también todo el desarrollo del tren anterior y también el ancho de la pezuña, arranca en la mitad de las cañas, de las patas y de las manos. Pongamos atención en esta onda. Y por último, la descendente, que es la que el animal le da la caja, después del año y medio a los 2 años,
y que va entre la cruz y el pecho, ¿no es cierto?, el esternón. La importante de esta es esta apendicular, justamente que se da en el tiempo en el cual los animales son destetados y puestos en la pastura, porque son ondas sincronizadas, progresivas, no se repiten en otras etapas de la vida, o sea, una vez que el animal llegó a un estado de crecimiento X, no sigue creciendo después, porque los huesos se cierran, se resienten por causas nutricionales o sanitarias y tienen a las proteínas como ejes del proceso. O sea, encontramos un animal de destete que lo exponemos a alta infectividad, necesita mucha proteína, está en la onda de crecimiento que tiene el desarrollo, por eso justamente esa onda es la más importante. Un ejemplo de eso vemos este novillo, donde ustedes ven claramente que está bastante falto de tren posterior, de cuartos, también del tren anterior, el largo está más o menos normal, la onda esa se ha producido, le ha faltado la onda de crecimiento, o ha estado limitada la onda de crecimiento apendicular, y seguramente este animal ha tenido un problema de parásito justamente en la recría. Ven que el largo de caja es bueno, el pecho es bueno, pero es un animal que está falto de conformación justamente porque ha tenido una limitación durante la recría. Como decíamos, la carga animal juega un rol importantísimo, podríamos decir, en esto de los parásitos internos. ¿Por qué? Porque con una carga animal X nosotros vamos a ver un bosteo que lo tenemos con las cruces rojas, una densidad de bosteo en el potrero determinada. Eso, digamos, puede tener una carga X de infección de pastura, pero cuando aumentamos la carga en la misma superficie de pastoreo, ustedes ven cómo claramente aumenta la densidad del bosteo en esa pastura, y este aumento de la densidad de bostas con huevos genera más larvas, genera más infectividad en esa pastura y por lo tanto más riesgo de parasitosis. O sea, en la medida que nosotros aumentamos la carga, tenemos que, de la mano de ese aumento de carga, que es una excelente herramienta, tener en cuenta el control de los parásitos, porque todo lo que ganamos por un lado lo vamos a perder por el otro. Cuando hablamos del pastoreo, ocurre lo mismo. El animal usualmente no le gusta comer encima de las bostas, de las deposiciones, y es común ver en una pastura estos penachos de pasto que van sobresaliendo sobre el relieve, y eso es porque el animal va seleccionando y va comiendo lugares donde no están las bostas. Si nosotros a un penacho de estos de pasto lo abrimos, seguramente adentro hay una materia fecal, hay una bosta en el potrero. Cuando nos sobrepastoreamos, o sea, nos pasamos de esa línea, encontramos que el animal ya prácticamente va a comer sobre la bosta, hay bocados casi pegados a las bostas, que justamente es el lugar donde es el máximo riesgo de infección de la pastura. Por lo tanto, eso puede ser por sobrepastoreo, puede ser porque en invierno nos vayamos quedando sin pasto y el animal está obligado a comer a ese nivel, pero claramente también trabaja a favor del parásito, trabaja a favor de que haya un alto riesgo y por lo tanto las consecuencias de producción sean altas también. Cuando hay un control deficiente entre el otoño y el invierno, en un pastoreo nosotros podemos perder 30 kilos de peso por animal sin que nos demos cuenta. Esto es lo que se denomina la parasitosis subclínica y está relacionado a que el animal va perdiendo 2, 3, 4 kilos por mes y al cabo de 6, 7 meses se nos hace esa pérdida. Cuando el animal ya tiene diarrea por cuestiones parasitarias, que eso es muy común en el campo, el enteque parasitario, y ahí desparasitamos, ya cargamos en la mochila del sistema de producción 50 kilos menos mínimo por animal. O sea, llegamos tarde, por eso jamás hay que permitir que la parasitosis avance tanto como para que los animales presenten diarrea, porque los kilos que ya se pierden son muchísimos. Y lo más grave de esto es que esa pérdida de 30 kilos que se pueden haber acumulado de manera subclínica o el 50 por clínica, el animal no lo compensa. O sea, hace falta que esté mucho más tiempo en el campo, va a tener que estar más meses pastoreando para llegar al peso que anticipadamente podría haber logrado. En cuanto a la calidad de la res, también tiene sus consecuencias.
trabajos que hemos hecho hace unos cuantos años atrás. Por ejemplo, un caso en el cual hubo diferencia de 15 kilos de peso en la diferencia de media res entre animales parasitados y animales sanos. Encontramos una merma de rendimiento del 3 al 5%, a pesos iguales. El aparato digestivo de un animal parasitado es más grande, es más pesado por la reacción que hace el cuerpo, por lo tanto, cuando uno lo descarga para hacer el rendimiento, se llega a esa cifra. De esos 15 kilos, el músculo entregó 9 kilos de carne neta, 4,5 kilos de grasa y 800 gramos de hueso. Se pierde también calidad en el producto que se está produciendo. Hay diferencias de marmoleo en la distribución de la grasa por un problema de que el animal pierde proteína, entonces esa remoción de proteína que genera el hígado para generar el equilibrio en los líquidos del organismo se reemplaza por agua y la grasa también, se distribuye diferente en el músculo, mayor porcentaje de agua, menor proporción de proteína bruta, y lo que es extraordinario es que justamente los músculos que más entregan son los de mayor valor comercial. Son los del cuarto trasero, cuarto posterior, el clásico corte pistola y el ojo de bife. O sea, tiene implicancias también en lo que es la industria frigorífica. En el caso de las hembras, la cosa se complica más porque normalmente si nosotros recriamos en ciclo completo hembras para reponer las vacas que se van por viejas en el refugo, si no están bien recriadas, vamos a tener problemas de alteración en el tejido esquelético muscular, las áreas pélvicas del canal del parto de esas hembras va a quedar más chico, va a haber problemas potenciales, problemas en el futuro al momento del parto. También hay un menor desarrollo del útero y de lo que es la funcionalidad a través de ovarios que no empiezan a funcionar y por lo tanto los celos no los vamos a tener en tiempo y forma, sino que vamos a precisar más tiempo para que el animal empiece en el sistema reproductivo. O sea, esto es todo un conjunto de elementos que hemos mencionado que claramente ameritan que pongamos mucho énfasis en el control de esta enfermedad. Y acá empieza la historia, porque justamente, como decíamos, la fase parasitaria, que es la que nosotros controlamos, tenemos solamente el 5% de las lombrices. En tanto, el 95% restante lo vamos a tener en el sistema pastoril, entre la bosta, la broza, el pasto, todo el sistema de producción. 10 minutos. Bueno, gracias. El tema es que, como decíamos, que no hay vacunas, no existen químicos para control en la pastura, por lo tanto estamos muy limitados con esto. Y una de las herramientas que tenemos clásicamente son los antiparasitarios. Son los 3 principios activos que disponemos en el mercado veterinario desde hace muchos años. Acá hay grupos químicos de los años 50, 60, y solamente ha habido unos avances que todavía no están en bovinos. Hay algo para ovinos que es probable que en los próximos 2 o 3 años surjan algunos y esperemos que sea así. O sea, estos productos han sido muy utilizados en los últimos 30, 40 años. La estadística del mercado veterinario en cuanto a antiparasitarios es muy clara. Tenemos que el 18% de los antiparasitarios que se usan en el campo son no endectocidas, o sea, no tienen que ver con las drogas que uno aplica para controlar ecto- y endoparásitos. En cambio, el 82% de los productos que se utilizan hoy en día están vinculados a inyectables que controlan endo y ecto, y se gastan alrededor de 25 millones de dólares por año en antiparasitarios. Pero pongamos foco en esto, del 82% de los endectocidas, que es lo que más se utiliza, con la gravedad de que prácticamente desde el año 2012 al 2015 las dosis que se aplican de alta concentración, 3,15, 3,5, han pasado de 17 millones a 34 millones por año. Entonces, esto implica que todos los años estamos inundando los sistemas de producción y las poblaciones de parásitos
con los mismos productos, con claramente una fuerte presión de selección, lo que ha llevado hoy en día a que la mayoría de los campos, como vamos a ver ahora, están complicados con la resistencia a los productos que se utilizan como antiparasitarios. Este es un relevamiento del año 2006, importante en Argentina, donde el 64% de los campos demostró resistencia a algunos de los principios activos. Vemos acá la ivermectina, el 55%, los benzimidazoles, los orales, los antirruminales o los inyectables tipo recobendazol, el 10%. Pero vemos de manera muy alarmante que el último que se ha realizado entre varios INTAs y varias universidades en las cuales participamos, en el año 2017, el 95% aparece con resistencia a uno o a más de un antiparasitario disponible. Con los números que ustedes ven ahí, abajo a la derecha, ya la ivermectina pasó al 93% de los campos, están comprometidos con la eficacia, los benzimidazoles al 27%, y hemos encontrado más del 25% con resistencia múltiple a los dos antiparasitarios. O sea, es una situación seria, muy complicada y que realmente hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque no solo es digamos, es una cuestión de relevamiento y de estadística, sino que cuando uno le erra en el antiparasitario y sigue trabajando con el antiparasitario al cual tiene resistencia, se han medido mermas en sistemas de pastoreo de hasta el 50% de la ganancia de peso en 90 días de pastoreo. O sea, solamente por eso, porque se dio antiparasitario que de un remanente de lombrices que no fueron afectadas, ese remanente reduce a la mitad la ganancia de peso. Esto hoy en día, en un lote de 300 novillos, en 90 días de pastoreo, es una merma de casi 100.000 pesos. Estamos hablando de números importantes. Cuando vamos al feedlot ocurre lo mismo, o sea, si nosotros metemos novillitos de pastura, damos el antiparasitario pensando que lo hemos desparasitado bien y empiezan el encierre a corral con remanentes de lombrices producto de la resistencia, también hay varios trabajos ya, pero por ejemplo les muestro donde se pierden 100 gramos por día, en 125 días es más de 200.000 pesos. Es una merma absolutamente importante y este trabajo tampoco tiene en cuenta la merma en el alimento que se ofrece y que no lo come, y la merma también en el alimento que lo come y no lo transforma realmente en carne como estamos comentando. Así que es un problema serio vinculado también a la productividad del animal. Entonces, con este contexto que tenemos actualmente, el programa de control claramente debe eliminar casos clínicos. Estamos perdiendo 40 a 50 kilos por animal. Las pérdidas subclínicas hay que tratar de achicarlas lo máximo posible y también defender la eficacia de los productos. No podemos seguir aplicando antiparasitarios de manera fija, de manera, digamos, porque encerramos, tratamos, porque los vemos más o menos, los tratamos. Hay que tratar de encontrar el momento oportuno, como vamos a ver ahora, justamente para minimizar la cantidad de antiparasitario que utilizamos, así de esa manera garantizamos su eficacia en el tiempo. ¿Cómo deberíamos empezar? Estos son lineamientos generales, después cada uno va a adaptar su sistema de producción a esto que estamos comentando. Cada productor debe conocer cómo funcionan los antiparasitarios en su establecimiento. Esto es inevitable, este es el punto cero para arrancar cualquier programa de control. ¿Qué hay que hacer? El test de resistencia. Ese test de resistencia se hace en los animales destetados y comiendo pasturas. Normalmente si se desteta febrero o marzo, mayo o junio es un buen momento para hacer el test de resistencia. ¿Por qué? Porque justamente es el momento donde vamos a tener toda la expresión parasitológica del sistema de producción en ese momento. Vamos a poder agarrar toda la cantidad de lombrices que están en ese sistema de producción. Por ejemplo, esto es un ejemplo, valga la redundancia, en un campo donde arrancamos el día cero con los niveles de huevos por gramo en la materia fecal, con los 3 grupos que hay que hacer.
la ivermectina, en este caso un benzimidazol y un levamisol. Ese es el día 0, se vuelve al día 15, se vuelve a sacar materia fecal, se hacen los recuentos de huevos. En la materia fecal, este caso dio 100%, el otro dio 99%, o sea, esas dos drogas están funcionando bien. Cuando venimos a esta, vemos que la eficacia no ha sido la que tenía que ser, ya nos vinimos abajo del 90%, que es la eficacia que debería tener, de 90 a 100. Todo lo que es debajo de 90 ya nos está indicando que hay resistencia a ese principio activo. Y las lombrices, esto es muy importante porque tenemos que saber qué lombrices son las que están comprometidas en el fenómeno de resistencia para ver si el producto lo podemos seguir aplicando en algún momento del año. Este es otro establecimiento aquí en el sur de Córdoba, ya de hace unos años atrás, cuando tuvimos oportunidad de participar ahí, que nos convocaron, había 140 novillos muertos, ya cuando llegamos. Aplicaban antiparasitarios muy seguido, todos los meses prácticamente, y habían generado una resistencia tremenda que prácticamente lo que daban era nada, era agua. Y acá tenemos, para el caso de un benzimidazol, una eficacia que no llegaba al 50%, con 3 parásitos comprometidos, y la ivermectina tenía el 73%, con 2 parásitos comprometidos. Bueno, después de este trabajo, se empezó a aplicar mucho esta otra droga, que era la que todavía funcionaba. Se paró la mortandad, obviamente, y durante años se pudo controlar bien la enfermedad. Por eso es clave tener el diagnóstico inicial de cómo funcionan las drogas, establece en qué condiciones, momentos pueden usarse y permite iniciar un programa de control con rotación de antiparasitarios. ¿Cómo seguimos el control? Una vez que definimos qué antiparasitarios andan, es el segundo paso, y es justamente determinar el momento para desparasitar los animales. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos tendencias. Esto es, la curva roja es la infectividad de la pastura, que se da año tras año, y tenemos como referencia el tratamiento del destete, que es fijo, y podríamos tener como referencia un tratamiento de fin de primavera, que ese tratamiento lo que hace es limpiar al animal de las lombrices que levanta durante la primavera, sobre todo un género parasitario que es la Ostertagia, que en esos meses, en vez de completar el ciclo parasitario, se inhibe, se queda como dormida dentro de las glándulas del cuajo y después en verano no genera problema nuevamente. Entonces, ese tratamiento se aplica para eliminar justamente ese tipo de lombrices. Esa epidemiología va a depender claramente de lo que son las lluvias. Las lluvias es lo que a nosotros es la línea directriz que deberíamos seguir para hacer el control. ¿Por qué? Porque en el campo se sabe, años secos son años buenos desde el punto de vista parasitológico, porque no hay mucha enfermedad, pero cuando hay humedad, la enfermedad se expresa prácticamente muy fuertemente, y por lo tanto es un año muy peligroso desde el punto de vista parasitológico. Esto significa que si nosotros tenemos la práctica de aplicar tratamientos por fechas fijas, por ejemplo al destete, después cada 2 meses, o a la entrada del invierno y a la salida del invierno, podemos quedar desacompasados con la epidemiología que hemos tenido en las pasturas. O sea, inclusive hemos dado tratamientos totalmente inútiles porque han quedado absolutamente desacompasados de lo que es la epidemiología. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este marco así? Justamente lo que hay que hacer es un seguimiento de las tropas, que no es complicado para nada. En año seco, cada 2 meses después del destete se puede hacer. No hay que ni encerrar los animales, hay que ir a la pastura, se toman muestras de bosta fresca, 8 o 10 muestras por lote, se lleva al laboratorio, el veterinario esto lo hace, obviamente es un trabajo para hacerlo juntamente con el veterinario. De acuerdo a los recuentos de huevos que se encuentran en la materia fecal, y al momento del año se decide o no se decide hacer el tratamiento. O sea, la consigna es encontrar el momento oportuno tratando de aplicar la menor cantidad de antiparasitario posible. Los tratamientos y drogas a usar dependerán de los resultados y la interpretación, justamente.
¿Cómo estamos acá en esta región con respecto a esto que sería lo más racional desde el punto de vista de control? Esto es un trabajo, una encuesta que publicó el doctor Descarga y colaboradores acá del INTA de Marco Juárez, gran amigo y gran parasitólogo también, sobre los grupos CREA en la región centro del país. Fueron 59 campos y hicieron varias preguntas, entre ellas era el tema de las desparasitaciones. Y fíjense qué curioso, porque estamos hablando de sistemas de producción altamente tecnificados, con asesores, veterinarios, agrónomos. O sea, podríamos decir que están muy bien calificados desde ese punto de vista. Sin embargo, de los 59, ninguno tenía el test de resistencia. Ninguno de los establecimientos sabía si realmente los antiparasitarios que aplicaban en el campo funcionaban o no funcionaban. El 60% sigue desparasitando por fechas fijas. O sea, tiene ya un cronograma de desparasitaciones en un calendario sanitario y aplica así, lo que decíamos recién. Probablemente muchas de esas desparasitaciones van a quedar fuera de lo que es la oportunidad del tratamiento. Solamente el 25% lo hace con un análisis de materia fecal. El 10% y más del 3%, o sea, casi el 15%, todavía por estado corporal. Decíamos recién, cuando el animal tiene diarrea o cuando se los ve feo en la pastura, los animales han perdido ya 20, 30, hasta 50 kilos de peso. Entonces, esto no es un signo que nos indique la desparasitación a campo. La pregunta que nosotros nos hacemos siempre es ¿en qué fallamos? ¿Por qué seguimos aplicando prácticas que realmente sabemos que no son las adecuadas, no son las racionales? Porque aparte, todas esas prácticas van en contra de la eficiencia del sistema y finalmente del bolsillo, porque todo esto genera pérdida en plata, que es lo que finalmente estamos tratando de evitar justamente con un buen programa de control. Y justamente en qué fallamos es que es como que el sistema está en jaque. Incluso nos incluimos claramente, ¿no? Porque los sistemas de asesoramiento, los productores, los laboratorios, las instituciones, en algo estamos fallando. Y justamente este tema lo tenemos que corregir para seguir o cambiar este paradigma, como se hablaba recién, de los modelos y demás. El sistema sanitario acá tiene que cambiar también. Pero justamente porque estamos en un problema que no tenemos vacunas, insistimos en esto. Esto es muy profesional. Es un trabajo en equipo entre el productor y el veterinario que tienen que intentar buscar las mejores herramientas y ubicarlas en los mejores momentos del sistema para maximizar el retorno en términos económicos del gasto que hacemos en el antiparasitario. Para tener en cuenta algunas de las épocas en las cuales los tres grupos químicos que disponemos son, digamos, factibles de usar o sería mejor utilizarlos por el espectro que tienen, por el espectro de parásitos que hay en la pastura, por el ciclo de parásitos que hay. Y, por ejemplo, los levamisoles del destete y el otoño sería una época importante, los benzimidazoles podemos usarlo prácticamente todo el año. Cuando llega el tratamiento de fin de primavera, hay que aumentar la dosis al doble para eliminar las larvas inhibidas de ostertagia que decíamos recién. Y lo que son los endectocidas, lo ideal en función del problema de resistencia que ya está establecido en la mayoría de los campos a este grupo químico, habría que limitarlo al invierno, mediados de invierno en adelante. Obviamente si tenemos sarna o tenemos algún otro problema, son las drogas de elección, pero no abusar, digamos, de tratamientos en periodos como por ejemplo el verano, donde la infección de la pastura es baja y vamos a seguir presionando innecesariamente hacia la resistencia si lo aplicamos en esa época del año. La rotación de los antiparasitarios va a retardar la resistencia. Una vez que definimos la canasta de productos y de principios activos que vamos a utilizar, el esquema de rotación es lo ideal para obtener el máximo beneficio. Un punto que tenemos que tener en cuenta es el periodo de retiro de prefaena, que es un poco dentro del institucional que pasa el IPCBA. Fíjense que pone mucho énfasis en eso también.
Y esto tiene que ver con los residuos, que era justamente el primer enunciado que hacíamos de generar producto final sin residuos químicos. Entonces, de acuerdo al grupo químico, tenemos los levamisoles con muy bajo residuo, o sea, prácticamente se pueden faenar los animales a los pocos días, con los benzimidazoles también, pero cuando vamos a los endectocidas, que son los que mayoritariamente se aplican cuando uno inicia un feedlot, por ejemplo. Lo trae de la pastura que pone una ivermectina, pone una doramectina, cualquiera de ellos, porque bueno, nos quedamos tranquilos por si hay sarna, por si no hay sarna. Pero si estamos previendo una invernada un encierre de 90 a 100 días para llegar al peso de faena, no podemos aplicar un endectocida 315 o 4 que va a durar 120 días o 150 días uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando vayan a faena, seguramente van a ir con residuos. Entonces, hay que aplicar una de 1%, seguramente que tiene 35 días y con eso va a ser suficiente. Esa creencia de que por más que la concentración mejora la eficacia, no es así. Cuando hay resistencia podemos aplicar una de 1 o una de 315 que la situación de eficacia va a ser la misma. Entonces no hay que insistir con esa de alta concentración si no hay necesidad. Si hay necesidad de aplicarla en condiciones de pastoreo porque necesitamos periodo de persistencia, que es otra cosa, de acción antihelmíntica por un periodo más largo, entonces ahí sí recurrimos a la de 3,15, 3,5 o 4%. Para un control sustentable, entonces, no hay que abusar de los tratamientos, hay que hacer diagnóstico, esa es la base en cada sistema de producción hoy en día, hay que rotar las drogas, toda la rotación que se pueda hacer, no de marcas, sino de principios activos, hay que hacerla. Si uno tiene medidas de manejo complementarias, hay que aplicarlas. Todo lo que es el suministro a los animales de pasturas seguras, por ejemplo, rastrojos empastados, por ejemplo, los verdeos que sabemos que vienen de agricultura, si se hacen en directa y vienen de ganadería, siguen siendo complicados. Los cultivos de servicio o cultivos puente entre dos en el circuito agrícola también nos ayudan. El descanso de pasturas en verano también nos ayuda a bajar la infección. O sea, todo lo que podemos ayudar al sistema desde el punto de vista parasitológico va a ser importante. Y también a la hora de los antiparasitarios, siempre decimos hay que incluir productos confiables y de calidad comprobable. A veces uno va a una veterinaria y un producto vale 10 y el otro vale 50. No puede haber tanta diferencia. A uno le falta algo, no puede haber tanta diferencia y a veces nos tentamos en comprar lo más barato cuando en realidad la rentabilidad y la eficacia no está en esa poca diferencia que hay entre un antiparasitario y otro. Por eso vale la pena usar productos buenos. Bueno, muchas gracias. Esta es toda la charla.